La gastritis es una enfermedad inflamatoria, sea aguda o crónica, de la mucosa gástrica producida por factores exógenos y endógenos. Produce síntomas dispépticos atribuibles a la enfermedad y cuya existencia se sospecha clínicamente y se observa endoscópicamente y que requiere confirmación histológica. En la práctica médica ustedes van a ver que muchos pacientes acuden a la gastritis, acuden a la consulta diciendo que tienen gastritis, pero lo relacionan a la parte del gas, no a la parte, a la terminología médica, inflamación gástrica, ¿no? O sea, la gastritis puede ser causada por una infección bacteriana, viral o enfermedades autoinmunes o reflujo biliar. Puede ser desencadenada por alcohol, medicamentos como la aspirina, antiinflamatorios no esteroideos, el exceso de secreción de ácido gástrico y la ingesta de sustancias cáusticas. El aspecto normal de la mucosa es de un color rosado uniforme a nivel del fondo gástrico, poco más rojizo a nivel del antro. En el cuerpo hay estos pliegues longitudinales, delgados, que se hacen más evidentes en la curvatura mayor que en la menor, y se interrumpen en el antro, donde la mucosa es plana. La gastritis aguda puede ser leve o severa. La severa generalmente está relacionada a gastritis erosiva o gastritis hemorrágica. Y la gastritis crónica puede ser no atrófica y atrófica. No atrófica, la superficial por Helicobacter pylori, la antral difusa por Helicobacter pylori más hipersecreción, por reflujo y la irritación química. Y la atrófica puede ser difusa corporal con patología autoinmune o multifocal por Helicobacter pylori o dieta. La etiología de la gastritis erosiva es multifactorial. La infección por Helicobacter pylori es el causante en 90% de los casos, pero puede estar relacionado a la ingesta de alcohol, antiinflamatorios no esteroideos, cáusticos, infecciones, cigarrillo, trauma, quemaduras, sepsis, radioterapia y lesiones intracraneales. Y microscópicamente se puede encontrar una necrosis hemorrágica con infiltrado inflamatorio de polimorfonucleares y linfocitos, más frecuente en cuerpo y fondo. En la gastritis erosiva y hemorrágica hay existencia de varias o múltiples erosiones superficiales o de focos hemorrágicos en la mucosa. Las úlceras de estrés se presentan en quemados, politraumatismos, en pacientes graves o con ventilación asistida, en choque séptico, hipovolemia, cirrosis y en uremia. La úlcera de Cushing es el nombre que se les da a aquella gastritis erosiva relacionada a quemaduras, y la úlcera de Cullen está relacionada al traumatismo encefalocraneano. Los síntomas son muy variados. Puede ser asintomático o puede ser sintomático, y a excepción de las gastritis agudas, en los que los síntomas pueden ser muy ambiguos, variados y susceptibles de diversa interpretación, o traducen la asociación con sintomatología de otras patologías gástricas. Puede haber un ardor epigástrico, anorexia, flatulencia, distensión abdominal, llenura epigástrica, fiebre, debilidad, deshidratación, hiperestesia epigástrica, hemorragia o anemia. El diagnóstico se va a hacer en base a clínica, endoscopía, patología y serología. La endoscopía es el método de diagnóstico de elección. Va a mostrar lesiones erosivas, difusas o localizadas, limpias o resumando sangre y zonas más o menos localizadas de hemorragia subepitelial. Tiene una rapidez evolutiva, en 2 a 3 días pueden desaparecer por completo. Esto en las gastritis agudas erosivas. Aquí es la clásica erosiones con fibrina y coágulos de sangre. Aquí parecen erosiones superficiales. Podemos ver un estómago con una mucosa sucia, así como un moco blanquecino adherente relacionado con Helicobacter, relacionado a una gastritis nodular con hipertrofia de pliegues o las erosiones, múltiples erosiones.
La hemorragia subepitelial o submucosa la llamamos también gastritis petequial, que son pequeños vasos submucosos que producen pequeños sangrados subepiteliales. El tratamiento va a ser a través de reducir o neutralizar la secreción ácida con antiácidos, eh, antagonistas H2, antimuscarínicos que ya no se usan, inhibidores de la bomba de protones son los más usados actualmente. Y protectores de la mucosa, sucralfato o bismuto coloidal. Las prostaglandinas ya conversamos ayer porque no se usan actualmente. El tratamiento endoscópico de la hemorragia, inyección de sustancias esclerosante, electrocoagulación, el heater probe o argón plasma. Y en ocasiones la utilidad o necesidad de angiografía con embolización o tratamiento quirúrgico. La gastritis crónica es una entidad endoscópica e histológica. El gold estándar para el diagnóstico de la gastritis crónica y su clasificación es la biopsia y su estudio histopatológico. Existen, como decíamos en una de las clases previas, existen dos tipos de gastritis crónica. El tipo A, que se encuentra en cuerpo y fondo del estómago, y tipo B en el antro. En ambos ocurre una inflamación de la mucosa con linfocitos y células plasmáticas. La inflamación puede considerarse como activa o latente de acuerdo de la presencia o no de leucocitos polimorfonucleares. Y algunos autores aumentan el tipo C de causa química, por ejemplo, en el reflujo biliar. El tipo A, hemos dicho que se encuentra fondo-cuerpo, está más relacionado a la patología autoinmune, es el 20% de las gastritis crónicas y es causada por destrucción autoinmunitaria de la mucosa secretoria del ácido del estómago. Puede acompañarse a otras patologías autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto, la tirotoxicosis, hipoparatiroidismo idiopático, la diabetes tipo 1, la enfermedad celíaca y otras. En el tipo A puede haber infiltración de células mononucleares en el cuerpo y fondo gástricos, destruyendo las glándulas secretoras de ácido, y en ausencia de ácido gástrico se pierde la retroalimentación normal de la gastrina antral y los pacientes desarrollan una hipergastrinemia. La hipergastrinemia va a producir proliferación de células enterocromafinas de la mucosa del cuerpo y fondo gástrico, con desarrollo posterior de una hiperplasia neuroendocrina y neoplasias. Como consecuencia de la pérdida de absorción de vitamina B12, se desarrollan anemias megaloblásticas, la anemia perniciosa y trastornos neurológicos. La gastritis crónica tipo B es la más frecuente, es el 80% de las gastritis crónicas, y la Helicobacter pylori es la causa más frecuente de las mismas. Cursa con anticuerpos contra las células G, pueden actuar con otros factores nocivos como el reflujo biliar y la dieta. La mucosa antral inflamada se puede infiltrar con leucocitos mononucleares y polimorfonucleares, produciéndose una atrofia y dilatación quística de las glándulas. En casos graves, el proceso se extiende en sentido proximal, abarcando la mucosa del cuerpo y fondo gástricos. O sea, desde antro la lesión puede ir hacia el cuerpo y fondo gástrico. Llegada a esta etapa, el paciente puede presentar todas las complicaciones atróficas de la gastritis tipo A. Pérdida de células principales y parietales, acrohidria, mala absorción de vitamina B12 y metaplasia intestinal. Es importante diagnosticar y clasificar la gastritis correctamente por el manejo sintomático del paciente y por las relaciones epidemiológicas potenciales de la gastritis atrófica con la metaplasia intestinal y el cáncer gástrico. Los pacientes con gastritis crónica atrófica tienen un riesgo relativo de cáncer gástrico aumentado 18 veces mayor y el riesgo acumulado dentro de los siguientes 10 años del diagnóstico es de 8,7% para el grupo de edad de 50 a 54 años. En 1990, por esta confusión que hay en relación a las gastritis, en 1990 en Sydney, un grupo de expertos reunidos revisaron y unificaron las guías para la clasificación de las gastritis, la clasificación de Sydney, en la que se consideraban criterios endoscópicos e histológicos combinados con información topográfica, histopatológica y etiológica.
Toda esta parte no es importante que se la aprendan de memoria porque es más de uso eh, endoscópico para definir, digamos, si son gastritis del antro, del cuerpo, según la ubicación, si es agudo o crónica, si hay inflamación, si hay actividad, si hay atrofia, si hay metaplasias, si hay helicobacter. En la morfología aquí entra la endoscopía y la histopatología. Y en todas estas variantes hay un grado de intensidad de leve, moderada, severa. Y a través de toda esta terminología se lleva a gastritis de antro del cuerpo, pangastritis, con categorías diferentes de la gastritis endoscópica, eritematosa, hemorrágica, atrófica. Para lograr este tipo de clasificación, se usa un protocolo de biopsias gástricas de Sydney, en la que se toman 5 biopsias. Son 2 de antro, de la curvatura menor y de la curvatura mayor, una de ángulo y 2 de cuerpo, curvatura menor y curvatura mayor. Y si es que hay alguna lesión específica, por ejemplo una úlcera, biopsias adicionales de lesiones focales. Hay que acordarse que en lesiones, en úlceras, digamos en este caso, en úlceras duodenales no es necesario biopsiar las úlceras, pero las úlceras gástricas siempre tienen que ser biopsiadas, como dijimos ayer. Y es de esta manera, digamos, a través de todo este esquema en el que se va a unir, digamos, la endoscopía con la histología para llegar a las categorías de las gastritis endoscópicas. Entonces vamos a tener una gastritis crónica no atrófica, generalmente relacionada al Helicobacter pylori, que puede ser superficial, antral, crónica antral, hipersecretora o tipo B, gastritis crónica atrófica autoinmune relacionada a la autoinmunidad, o la multifocal relacionada al Helicobacter pylori, dieta y factores ambientales. Y la tipo A va a estar relacionada a una anemia perniciosa, la tipo B relacionada a metaplasia. Todo esto es importante por el efecto, digamos, de una gastritis que puede llevar al cáncer gástrico. Esto lo vamos a ver después con el algoritmo de Correa, que más o menos lo muestra en esta diapositiva. De la gastritis superficial puede ir a la gastritis atrófica, a la metaplasia intestinal, a la displasia o al cáncer gástrico. ¿Qué es lo que tenemos que evitar, ¿no? O lo que tendríamos que evitar? La gastritis crónica no atrófica, en ella se encuentra la gastritis crónica superficial, que puede ser no detectable endoscópicamente, suele afectar inicialmente antro y progresar cranealmente, y puede ser caracterizada histológicamente por la presencia de infiltrado inflamatorio tipo linfoplasmocitario, el cual ocupa la porción superficial de la mucosa gástrica, especialmente a nivel de las foveolas y cuellos glandulares. Generalmente está asociado a infección por Helicobacter pylori. Aquí ve unas áreas de enantema, de un parcheado congestivo. Aquí hay unas erupciones aisladas. O sea, asociado al Helicobacter pylori, alimentos condimentados, alcohol, fármacos y analgésicos. La presencia de cúmulos neutrófilos es la que define la actividad de la inflamación crónica. En la gastritis central difusa va a haber un denso infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario que ocupa todo el espesor de la mucosa central y que además expande la lámina propia y separa las glándulas gástricas, creando la falsa apariencia de pérdida glandular y atrofia. En algunos casos puede haber folículos linfoides, recibiendo la denominación de gastritis folicular. Esta variante es, perdón, esta variante es prevalente en las áreas endémicas de cáncer gástrico. En la gastritis central difusa, es la regla en pacientes con úlceras pépticas duodenales o pilóricas. En estos casos es muy frecuente que se detecten pequeños focos de atrofia glandular o de metaplasia intestinal.
También el papel etiopatogéneo en este tipo de gastritis es el Helicobacter pylori, que es el más importante. En la gastritis nodular o linfohiperplástica vamos a ver este aspecto nodular a la endoscopía. Esto es con visión normal. Aquí está con tensión con azul de metileno, pero actualmente los endoscopios, no he puesto una diapositiva de esto, tienen una cromoscopía electrónica que permite, sin necesidad de colorantes, ver las lesiones de esta manera. La persistencia de erosiones en la mucosa en ausencia de factores predisponentes puede llevar a la gastritis crónica activa o varioliforme o verrucosa, que son lesiones elevadas con erosión en el vértice cubierta por fibrina. Tiene una clínica inespecífica, pero está casi al 100% relacionada con el Helicobacter. Son lesiones elevadas, generalmente antrales o prepilóricas, con una erosión en el vértice, como pequeños volcanes. La gastritis química o por reflujo se considera un subtipo clínico patológico especial dentro de las neotróficas, clásicamente detectada en las anastomosis postgastrectomías y en consumidores crónicos de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, caracterizada por extremo estromal, expansión y tortuosidad de espacios pobulares, congestión vascular, escaso infiltrado inflamatorio y muscularización de la lámina propia. En la gastritis crónica atrófica corporal difusa puede haber una pérdida difusa de las glándulas del cuerpo y fondo gástrico. Esta entidad hace parte del síndrome de la anemia perniciosa. Progresivamente puede llevar a severa atrofia epitelial con extensa metaplasia intestinal. La capacidad para producción de autoanticuerpos dirigidos contra las células parietales es transmitida como una alteración genética de tipo autosómico dominante con penetración incompleta. La gastritis atrófica corporal tiene un riesgo elevado para el desarrollo de neoplasias malignas que se originan en epitelio metaplásico. Si ven aquí, digamos, se ve una mucosa plana, no se ven los pliegues que se veían en la diapositiva de una mucosa normal, y se ve una mucosa translúcida que permite la visualización de los vasos submucosos. La asociación con una úlcera gástrica es inusual y es propia de poblaciones escandinavas o noroeuropeos y es muy rara en existencia en otros grupos étnicos. La gastritis crónica atrófica multifocal, que aquí ven áreas de atrofia y áreas de congestión, se encuentra en todos los continentes y tipos raciales y con alto riesgo de cáncer gástrico. En la histología va a mostrar focos independientes de atrofia glandular y presenta presencia de epitelio de intestino metaplásico, el cual puede ser de intestino delgado o grueso. Los focos de pérdida epitelial tienden a ser confluentes, lo que resulta en extensas áreas de atrofia que pueden comprometer la gran mayoría de la mucosa gástrica. Desde el punto de vista terapéutico y pronóstico, es importante determinar tanto la extensión del proceso como la apropiada tipificación de tipo de metaplasia intestinal presente, para lo que se recomiendan coloraciones histoquímicas especiales por su potencial maligno. Aquí es lo que les mostraba con la anterior diapositiva, ¿no? Áreas más planas que otras, áreas de congestión. El término metaplasia significa cambio de un tejido normal por otro similar. En el caso de la metaplasia intestinal a nivel de la mucosa gástrica, hay cambios de epitelio gástrico a epitelio intestinal. Se encuentran en células caliciformes, algunas veces las glándulas gástricas son sustituidas por vellosidades y criptas intestinales. Estos cambios son secundarios a trastornos crónicos de inflamación. Generalmente el diagnóstico es histopatológico, pero se puede asumir por imágenes endoscópicas. Puede ser de fenotipo inmaduro, completa, que va a llevar de intestino delgado, o fenotipo maduro, que es la metaplasia incompleta de intestino grueso, que tiene un mayor riesgo de carcinogénesis. Aquí este es el píloro, este es el antro. Aquí ven irregularidad de la mucosa que se la ve un poquito más blanquecina incluso. Son áreas de metaplasia. La gastritis crónica que está asociada a la infección por Helicobacter pylori, que es el agente causal fundamental de la gastritis crónica no autoinmune.
El infiltrado neutrofílico, que da el nombre a la gastritis crónica activa, representa un fenómeno prácticamente universal en las gastritis causadas por el Helicobacter pylori. Los folículos linfoides constituyen también otro marcador característico de la gastritis causada por el Helicobacter pylori. Y existe una estrecha correlación entre la erradicación del Helicobacter y la resolución de las gastritis. Incluso la metaplasia tiene resolución, la metaplasia intestinal secundaria a la infección por Helicobacter pylori también tiene regresión a una mucosa normal. Pero en donde más ha trabajado esto es en el Japón. Y en los primeros trabajos que se hicieron después del tratamiento del Helicobacter, hicieron publicaciones, digamos, a los 6 meses al año y vieron que la metaplasia persistía. Entonces, pueden encontrar trabajos ustedes en los que digan que la metaplasia intestinal no regresa a la normalidad después del tratamiento del Helicobacter. Pero después los japoneses hicieron trabajos a más tiempo, 5 años, 6 años, 7 años, y vieron que sí regresaba a la normalidad. Ahora, durante todo ese tiempo, ese periodo de observación, digamos, hay que hacer controles endoscópicos rutinarios y estar seguros que el Helicobacter haya desaparecido. Entonces, ¿cuáles son las evidencias del rol del Helicobacter? La elevada frecuencia con que se aísla el Helicobacter en pacientes con gastritis crónica, la baja prevalencia del Helicobacter en gastritis específicas a otras causas, la posibilidad de reproducir una lesión histológica idéntica con inoculación del Helicobacter, relación existente entre la erradicación del germen y la resolución de la gastritis, y una estrecha relación entre el número de bacterias que colonizan la mucosa y la presencia de infiltrado submucoso y el grado de actividad de la gastritis. Entonces, la gastritis crónica no erosiva de tipo inespecífico, tipo A localizada en fondo y cuerpo y tipo B localizada en dentro. En la gastritis superficial, el infiltrado inflamatorio que puede ocupar toda la superficie de la mucosa y la zona foveolar, pero no la zona glandular. Y en la gastritis atrófica, infiltrado inflamatorio que se extiende a toda la profundidad de la mucosa con pérdida de túbulos glandulares y puede coexistir con metaplasia intestinal que es mayor a mayor edad. No hay correlación entre la sintomatología y la lesión histológica. Puede haber una sensación de síntomas vagos como sensación de plenitud postprandial, náuseas, meteorismo, distensión abdominal, pirosis, dolor urente epigástrico. Y el diagnóstico va a ser endoscópico y histológico. Y puede haber una hipergastrinemia secundaria a la acidez crónica. Este es el algoritmo de Correa, que es un médico colombiano, en la que una mucosa gástrica normal que está intervenida, digamos, por el Helicobacter, va a llevar una gastritis no atrófica, esta puede llevar una atrofia gástrica multifocal, esta una metaplasia intestinal completa, a una metaplasia intestinal incompleta, a una displasia de bajo grado, displasia de alto grado y el adenocarcinoma. El tratamiento va a ser sintomático, desde antiflatulentos, antiácidos, procinéticos, y el tratamiento definitivo va a ser el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori, con la combinación de un IVP y por lo menos 2 antibióticos y en lo posible sales de bismuth. La anemia perniciosa va a estar relacionada con gastritis tipo A de fondo y cuerpo, generalmente inmunológica, con pérdida de células parietales, anticuerpos anticélulas parietales, anticuerpo antifactor intrínseca, hipobacteriuria, factor intrínseco, más el déficit de la secreción de pepsina e hipergastrinemia, que van a producir una disminución de la vitamina B12. Y esto va a llevar a una anemia macrocítica. Las enfermedades más comúnmente asociadas son el Addison, tiroiditis de Hashimoto, hipoparatiroidismo, diabetes, el vitiligo, los pólipos gástricos, hiperplásticos o inflamatorios y un mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico. El tratamiento de la anemia perniciosa es la vitamina B12 y controles endoscópicos periodos por la posibilidad de desarrollo del cáncer gástrico.
Existen tipos especiales de gastritis, tanto erosiva como no erosiva, infecciones e infestaciones, enfermedades del tracto gastrointestinal como la enfermedad de Crohn o la gastritis eosinofílica, en casos de enfermedad sistémica la sarcoidosis y limitada al estómago la enfermedad de Menetrier y granulomas aislados inexplicados. Puede haber infecciosas como relacionadas a la tuberculosis, sífilis, virales, citomegalovirus, herpes virus, micóticas, cándida, histoplasmosis, la mucormicosis que ha vuelto, digamos, es rara, pero no sé si han escuchado hablar en relación al COVID, de eso del hongo negro, es la mucormicosis. Los parásitos, nematodos, Cryptosporidium, Anisacaridiosis y la Strungilosis estercoralis. El Menetrier es una enfermedad de etiología no conocida, caracterizada por pliegues gástricos muy engrosados, hipoalbuminemia por pérdidas proteicas a partir de la mucosa gástrica, hiperplasia foveolar, atrofia glandular, aumento del grosor de la pared, dilataciones quísticas llenas de moco, disminución de células parietales y metaplasia pseudopilórica. Puede haber una hiposecreción ácida y pérdida de proteínas. Es más común en varones después de 50 años. Los síntomas son poco específicos. Puede estar relacionado a náuseas, vómitos, dolor epigástrico, pérdida de peso, diarrea, ascitis, edemas, hemorragia digestiva alta, desnutrición, pérdida de peso, infecciones intercurrentes relacionadas en 90% por infección con Helicobacter pylori y considerada como premaligna. La serie gastrodenal puede mostrar imágenes pseudopolipoideas, que son los pliegues engrosados, y un diagnóstico diferencial con linfoma gástrico, sarcoma, poliposis y cáncer gástrico. El tratamiento IBP es resección gástrica y erradicación del helicobacter. Esto que tiene aspectos pseudopolipoideas son los pliegues engrosados. Esta es la visión endoscópica. Digamos aquí, más o menos se habla un poquitito de todas las